Buena inmunología de nuevo. Vamos a continuar con la segunda parte del tema 5, que va a tratar de la presentación de antígenos en el complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 2 y de la organización génica del complejo mayor de histocompatibilidad, tanto del 1 como del 2. Un concepto básico de la inmunología es que los péptidos presentados por el complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 2 se generan en vesículas endocíticas que se van a ir acidificando. Estas vesículas se generan mediante la captación de antígenos extraños en general en el medio extracelular, por pinocitosis, por fagocitosis o por endocitosis. Y una vez formadas estas vesículas, inicialmente tienen un pH neutro, las proteasas están inactivas, pero se van acidificando poco a poco, esas proteasas se activan y se van generando fragmentos peptídicos en el interior del endosoma. Estos endosomas, una vez acidificados, van a fusionarse con vesículas que provienen del retículo endoplasmático y que contienen moléculas de MHC de tipo 2. Y en esta fusión, los péptidos del endosoma van a ponerse en contacto con las moléculas del MHC de tipo 2 y van a ser cargadas y luego estas serán exportadas a la superficie para ser presentadas por la célula dendrítica a las células T. Sin embargo, tenemos un problema que el sistema celular de las células presentadoras de antígenos debe solucionar, y es que tras la síntesis, las moléculas del MSC de tipo 2 son traslocadas al retículo endoplasmático, es decir, se va a producir allí la síntesis y claro, allí se podrían cargar con péptidos que están destinados al MSC de tipo 1. Recordemos que en el retículo endoplasmático las moléculas de MSC de tipo 1, lo hemos visto en la primera parte, se cargaban con péptidos transportados por los TAP, por los transportadores de péptidos TAP. Obviamente, si ahí hay también moléculas de MHC de tipo 2, algunos de los péptidos podrían unirse al MHC de tipo 2. Y esto impediría, por tanto, que el MHC de tipo 2 presentara péptidos que provienen del exterior. Para evitar que el MHC de tipo 2 se cargue con péptidos que están destinados al MHC de tipo 1, pues hay una proteína específica que se llama la cadena invariable I, o I mayúscula y minúscula, la cual, bueno, forma un trímero que se une a los sitios de enlace de los péptidos e impide que otros péptidos se unan ahí. Aquí tenemos, digamos, un esquema en donde esta cadena invariable se uniría a cada uno de los monómeros, se une a una molécula de MSC, formando un complejo con 3 subunidades de cada una de las cosas. Bueno, más tarde, esta proteína invariable, la parte indicada en verde, es hidrolizada, es degradada y solo nos deja un péptido que se llama el péptido CLIP, que es el que está unido a la molécula de MHC de tipo 2 en el retículo endoplasmático y que sirve de tapón a estas moléculas para evitar que péptidos que en principio van destinados al complejo de histocompatibilidad de tipo 1 puedan unirse al complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 2. Este péptido CLIP protege, por tanto, de esa unión incorrecta que podría producirse si no estuviera este péptido. Una pregunta que podríamos hacernos es por qué esta molécula CLIP no se une al MSC de tipo 1. Y claro, la razón es que si nos acordamos, los MHC de tipo 1 tienen un cuenco, un surco de unión al péptido que está cerrado y que no permite el desbordamiento del péptido por la derecha o por la izquierda. Y esto es lo que no sucede aquí, es decir, esta molécula invariable puede desbordar ese surco del MHC de tipo 2 y luego cuando es procesada nos deja el péptido CLIP. Pero esta molécula invariable no podría unirse al MHC de tipo 1 porque no puede desbordar ese surco de unión, es decir, no encajaría en el surco de unión al péptido del MHC de tipo 1. ¿De acuerdo? Así que esto explica por qué esta molécula solo se une al MHC de tipo 2, lo protege así de que los péptidos se pueden unir al MHC de tipo 2 y al mismo tiempo no impide que se puedan unir al MHC de tipo 1 porque no encaja evidentemente este péptido en ninguna molécula MHC de tipo 1 debido a la naturaleza del surco.
Tenemos ahora también el problema de que obviamente hace falta liberar el péptido CLIP y cambiar el péptido por otros péptidos que vienen del endosoma cuando las vesículas se hayan fusionado. Como todo, prácticamente todo en la vida, este tipo de reacciones químicas, que al fin y al cabo es una reacción de intercambio entre un péptido y otro péptido, pues están catalizadas por proteínas. No necesariamente son enzimas, sino proteínas chaperonas, proteínas que ayudan a el plegamiento correcto o que a una estructura proteica se abra y se cierre, por ejemplo, pues para soltar o para, en este caso, captar un péptido, ¿no? Entonces, lo que sucede aquí es que efectivamente la cadena invariable estaría bloqueando al MHC de tipo 2, que sería degradada y que dejaría el fragmento CLIP, como hemos visto antes, taponando a la molécula de MHC de tipo 2, taponando el sitio de unión al péptido. Cuando esta vesícula que lleva el MHC de tipo 2 se fusiona con el endosoma, que ya ha degradado las proteínas después de haber sido captadas del exterior, pues estos péptidos deben cambiarse. El péptido CLIP debe soltarse del MSC y este debe captar un péptido. Para eso tenemos una proteína que se llama la HLA-DM. Esta HLA-DM se une a la molécula de MHC de tipo 2 y cataliza o facilita que el péptido CLIP sea liberado del surco de unión donde estaba taponando, digamos, el sitio donde debería unirse un péptido. Al ser liberado el CLIP y estar en contacto con péptidos que provienen del exterior, alguno de los péptidos, pues obviamente puede entrar en el surco. Si el péptido no es muy estable, es decir, muy afín, no tiene una alta afinidad por ese surco, pues obviamente será liberado y hasta que no se capte un péptido con alta afinidad, la molécula de MSC de tipo 2 no será transportada al exterior de la célula. Existe también una molécula que es la llamada HLA-DO, que en este caso sirve para inhibir el efecto de la HLA-DM. Es decir, hay una especie de equilibrio entre la HLA-DM y la HLA-DO. ¿Por qué tiene que haber una especie de equilibrio, de lucha entre una proteína activadora y una proteína inhibidora? Es posiblemente porque este mecanismo puede facilitar la tolerancia a lo propio en ausencia de infección, ya que en presencia de la HLA-DO habrá menos MHC de tipo 2 cargado, con lo cual habrá menos MHC tipo 2 que presentará péptidos propios también cuando no haya infección. Y por tanto sería una manera de tolerar o de no activar, en este caso células T, que podrían responder a esos péptidos propios. Cuando hay, en cambio, una infección, es posible que la molécula HLA-DM sea estimulada por interferón, es lo que sucede, es estimulada por citocinas que son producidas en respuesta a la infección. En ese caso, el equilibrio de carga de péptidos, digamos que se transfiere, se inclina hacia cargar más péptidos, hacia presentar más MHC de tipo 2, pero puesto que hay una infección, será más probable que esos péptidos provengan de los microorganismos que han sido captados del exterior y no provengan de las moléculas propias que podrían haber sido captadas también. A continuación vamos a visualizar una película de la serie Immune Wars, el procesamiento del MHC de tipo 2, que resume todo lo que hemos visto hasta este momento. The two chains of the MHC class II molecule assemble in the endoplasmic reticulum, the ER, with a third chain, the invariant chain, shown here in green. A portion of the invariant chain binds to the peptide binding groove of the MHC class II molecule and prevents peptides or unfolded proteins present in the ER from binding. The invariant chain also guides the transport of the class II molecule out of the ER and through the Golgi apparatus into a vesicle that eventually becomes part of the endocytic pathway by which pathogens and foreign proteins are taken into the cell. Progressive acidification of this endocytic vesicle activates proteases that cleave the invariant chain in two places, leaving a small peptide, the class II associated invariant chain peptide, or CLIP, bound to the class II molecule.
Engulfed pathogens or their proteins are also degraded by acid-activated proteases into peptides, but these cannot immediately bind to the class II molecule because the CLIP peptide still occupies the peptide binding groove. The removal of the CLIP peptide is the function of a specialized MHC class II-like molecule, HLA-DM, which is also present in these vesicles. It functions as a catalyst, coordinating both the release of the CLIP peptide from class II molecules and the binding of pathogen-derived peptides. The MHC class II peptide complex is then transported to the cell surface, where it can be recognized by the antigen receptors of CD4 T cells. Pasamos ahora a hablar de la organización génica del complejo mayor de histocompatibilidad, tanto del 1 como del 2. Vemos arriba la estructura génica del gen humano o de los genes humanos, del complejo mayor de histocompatibilidad, y abajo la de los genes del ratón, que es similar aunque no idéntica. En primer lugar, cabe destacar que tenemos 3 genes para las cadenas alfa del MHC de tipo 1. Ya sabemos que la cadena beta es invariable, es la beta 2 microglobulina, pero la cadena alfa no es invariable. Tenemos, como digo, 3 genes que se llaman el HLA-A, HLA-B y HLA-C. HLA es un sinónimo del complejo mayor de histocompatibilidad, significa Human Leukocyte Antigen, o sea, antígeno leucocitario humano, porque fue en los leucocitos donde se identificó primero el HLA, pero se vio que era las moléculas responsables eran las moléculas responsables del rechazo a los trasplantes o de la tolerancia a los mismos entre distintas personas o distintos animales de laboratorio, con lo cual se vino a llamar complejo mayor de histocompatibilidad. Cada uno de nosotros tenemos 3 genes en el cromosoma que hemos heredado del padre y otros 3 genes en el cromosoma que hemos heredado de la madre. Si estos 3 genes son diferentes, es decir, somos heterocigotos, cada persona puede producir como máximo 6 cadenas alfa diferentes del MHC de tipo 1. Como cada cadena alfa va a ser capaz de captar a una población de péptidos determinada, que va a ser diferente entre las distintas cadenas alfa, es decir, el gen A no va a captar los mismos péptidos que el B, ni va a captar los mismos péptidos que el C, entre las 6 posibles cadenas alfa que podemos tener, pues vamos a ser capaces de presentar a las células T, o mejor dicho, las células dendríticas van a ser capaces de presentar a las células T un amplio repertorio de péptidos. En el caso del locus del MHC de tipo 2 sucede algo similar. Tenemos 3 genes para la cadena alfa y para la cadena beta, que en este caso no es una cadena invariable, que son los genes DP, DQ y DR. Vemos que hay incluso un par de genes para la cadena beta de la DR y uno para la alfa, uno para la beta de Q, otro para la alfa de la de Q y para la DP, uno beta y uno alfa. Los genes DOA y de M son la HLA-DO y HLA-DM. En el caso de la DO, la alfa y la beta están separadas. En el caso de la DM, los genes están juntos. Estos, recordemos, son los genes que van a codificar las proteínas que van a catalizar el intercambio del péptido CLIP por los péptidos que venían o que están en los endosomas una vez acidificados, que hemos visto hace un momento. También tenemos aquí los genes de los transportadores TAP, tapasina y demás. La tapasina está por aquí, los transportadores TAP, que son los que van a verse implicados en el transporte de los péptidos al retículo endoplasmático. Curiosamente están metidos dentro del locus del MHC de tipo 2 y no del locus del MHC de tipo 1. Pero bueno, esta sería básicamente la organización. Y lo curioso es también que debe haber alguna razón por la cual todos los genes del complejo mayor de histocompatibilidad se han reunido en el mismo cromosoma y no están en cromosomas distintos, lo cual podría ser también una posibilidad. Un aspecto importante de la expresión de los genes del complejo mayor de histocompatibilidad es que es codominante, es decir, no hay una preferencia de que se exprese un alelo versus el otro alelo. Recordemos que un alelo es una variante de un gen, es decir, cuando estamos hablando de genes, estamos hablando de todos los alelos que forman parte del mismo gen, es decir, todas las variantes de ese gen que están en la población.
¿De acuerdo? Entonces, los alelos de un cromosoma y los alelos del otro cromosoma de los genes del MHC es codominante. Entonces, cada persona tiene 3 genes, realmente 3 alelos del MHC de tipo 1 y 3 o 4 del MHC de tipo 2. Ya hemos dicho, 6 moléculas del MHC de tipo 1 y entre 6 y 8 del MHC de tipo 2. La pregunta es ¿por qué? Bueno, ya hemos dicho que de esta manera se van a poder presentar una enorme cantidad de péptidos que solamente un gen, es decir, si solo poseyéramos un alelo en cada cromosoma, no podríamos presentar tal variedad de péptidos porque obviamente el alelo sería solo una forma, sería uno. Y ese alelo sería capaz solo de presentar los péptidos que fuera. Pero claro, si tenemos más cantidad de genes, más cantidad de alelos, pues podremos presentar más péptidos. Además, la mayoría de los individuos en todas las poblaciones son heterocigotos, porque hay un gran polimorfismo. Un gran polimorfismo que quiere decir que cada gen tiene muchos alelos diferentes. Tenemos, por ejemplo, más de 800 alelos. Bueno, ya veremos bastantes más en algunos casos. ¿De acuerdo? Entonces, eso quiere decir que como hay tal variedad de alelos, es muy difícil que nuestro padre y nuestra madre tengan el mismo gen. Si hay 800 distintos, pues cada uno en la población tendrá uno. Es difícil que se encuentren 2 personas, hombre y mujer, que tengan exactamente los mismos genes y que den, por tanto, descendencia homocigota. Entonces, normalmente tenemos a un padre que tiene alelos diferentes de los de la madre, completamente distintos. Y entonces la progenie vamos a tener pues todas las combinaciones posibles de los alelos de uno del alelo del padre con uno de la madre, ¿de acuerdo? Y vamos a tener pues una progenie diversa que también va a seguir siendo heterocigota. Y cuando esta progenie tenga a su vez su descendencia, pues lógicamente vamos a seguir manteniendo una heterocigosidad en la descendencia generación tras generación. ¿Esto por qué es importante? Vuelvo a repetir, porque siendo heterocigotos tenemos variedad de posibilidad de presentar péptidos, porque cada molécula, en este caso cada molécula de cada color, va a presentar una población de péptidos diferente y entre todas ellas van a presentar una gran cantidad de péptidos, de modo que no habrá prácticamente ningún microorganismo que no pueda producir al menos un péptido para ser presentado por alguna de las moléculas de MHC que hemos heredado. Y con que solo se exprese un péptido extraño es suficiente como para presentar este péptido a una célula T y que ésta se active y que pueda luchar contra el microorganismo. Quizás no sea lo más eficaz solo activar una célula T, pero por lo menos estamos asegurados de que tenemos al menos un clon de células T que se va a activar, se va a dividir y vamos a tener una población de células capaces de hacer frente a la amenaza. Bueno, aquí tenemos con mucho mayor detalle lo que hablaba antes. Los genes de la MHC son polimórficos y existen muchos alelos en la población. Es decir, existen muchas formas del mismo gen. El gen obviamente va a ser un trozo de ADN que va a codificar una proteína que va a hacer una función. En este caso la proteína, estamos hablando de un gen que va a tener una proteína que hace la función de presentar péptidos. Hay muchas variantes de esas proteínas capaces de presentar péptidos. Y aquí tenéis la cantidad de alelos que existen, empezando por el MHC de tipo 1 en el gen A, en el B y en el C. Cada uno tiene más de 1000 alelos, de hecho más de 1500, entre 1500 y 2500 alelos distintos en la población, en lo que se ha podido averiguar hasta el momento, porque obviamente no hemos secuenciado todos los genomas de los miles de millones de personas que estamos sobre el planeta. Obviamente puede haber más alelos aún por descubrir. Lo mismo sucede con los genes de P o de Q o de R. Algunos son muy poco polimórficos, por ejemplo el DRA, la cadena alfa de la DRA es muy poco polimórfica, pero la cadena beta en cambio compensa por este escaso polimorfismo y tenemos una enorme cantidad de alelos. Los demás pues son un poquito menos polimórficos en el caso de la beta, pero curiosamente la alfa es siempre menos polimórfica que la beta en el caso del MHC de tipo 2. De nuevo indico que este polimorfismo es fundamental para que los MHC de tipo 1 y de tipo 2 puedan presentar una enorme cantidad de péptidos a las células T. Las dos cosas juntas, el polimorfismo y la poligenia, aumentan la diversidad de las moléculas de MHC expresadas por un individuo. A ver, polimorfismo, obviamente, cada uno de nosotros hemos heredado un alelo y tenemos, en principio, un alelo en cada cromosoma.
y tenemos en principio al menos 2 variantes de cada uno de esos genes. Entonces esto sería lo que sucede, digamos, dentro del individuo. Dentro del individuo también tenemos que le damos varios genes, en este caso del MSC tipo 1, por ejemplo. Bueno, como le damos varios genes, aunque seamos homocigotos, podemos tener variantes de estos genes igual, porque hemos heredado 3. Luego, el polimorfismo me permite una variedad entre los 2 alelos. La poligenia me permite variedad porque tengo 3 genes diferentes, 3 alelos distintos dentro del mismo cromosoma. Si ahora junto el polimorfismo y la poligenia, pues obviamente la variedad que tengo es mucho mayor. Como ya digo, vamos a ser normalmente heterocigotos para cada uno de los alelos que hemos heredado de los genes del MSC. Por tanto, tenemos una enorme variedad. Entonces, una cosa interesante del tema es que hay que diferenciar entre lo que sucede en un individuo y lo que sucede en la población. A ver, un individuo va a tener los alelos que le han tocado. Va a tener 3 alelos, si nos fijamos en el MHC de tipo 1, va a tener 3 alelos en un cromosoma y 3 alelos en el otro cromosoma, de cada uno de los genes, de los 3 genes que tiene, para la cadena alfa. Eso es lo que le ha tocado a él o a ella. Y esa persona es la que va a tener la capacidad con esos alelos que le han tocado de presentar los péptidos que puedan ser presentados por esos alelos. Pero la población, como tiene muchos más alelos que los que le toca a cada individuo, pues cada individuo de la población tendrá posiblemente alelos distintos. ¿Qué sucede si un virus infecta o viene un virus nuevo e infecta a la población? Puede ser que el individuo A tenga la mala suerte de haber heredado unos alelos que son poco eficaces, todos juntos, para presentar los péptidos de este nuevo virus. Esa persona será susceptible a la infección y tal vez podrá morir. Sin embargo, alguien de la población, como esto es muy polimórfico, es decir, tenemos muchos alelos de formas muy distintas, pues es probable, por no decir casi seguro, que alguno de esos alelos será eficaz en presentar péptidos del virus. Con lo cual esa persona será resistente y superará la infección posiblemente. Eso quiere decir que una especie de virus difícilmente podrá acabar con una especie de cualquier otro animal que sea atacado por ese virus, porque debido a este polimorfismo y a la poligenia, pero sobre todo al polimorfismo, porque tenemos muchos alelos, siempre habrá algún individuo en la población que sea capaz de ser más resistente al virus y sea capaz de presentar mejor los antígenos a las células presentadoras de antígenos. Con lo cual, este polimorfismo, ¿verdad?, y la poligenia son mecanismos que han permitido la supervivencia hasta nuestros días. ¿Cómo se han ido produciendo estos genes? Evidentemente, en la lucha por la supervivencia, pues aquellos individuos que han sido capaces de duplicar esos genes o que por algún error o algún evento génico se han duplicado los genes luego han ido mutando y se han ido generando polimorfismos, se han ido incluso cambiando trocitos de gen de un cromosoma a otro y se han ido generando variantes y al final pues tenemos una enorme generación de variantes polimórficas debido a este mecanismo, digamos, de duplicación génica y de intercambio de genes, digamos, de fragmentos de genes. ¿De acuerdo? Esto es lo que ha ido generando a lo largo de millones de años todos los genes que tenemos y todas las variantes polimórficas que tenemos en el MSC de tipo 1 y de tipo 2. Donde se acumula la variabilidad en los genes del MHC de tipo 1 o el MHC de tipo 2, es decir, el polimorfismo realmente, ¿dónde se manifiesta? Bueno, si os acordáis, cuando veíamos la variabilidad de las moléculas de anticuerpo, esta variabilidad se acumulaba en las zonas de unión al antígeno, en los bucles, en los lazos de unión al antígeno del dominio inmunoglobulina. Bueno, pues aquí sucede algo parecido. La variabilidad, es decir, los aminoácidos diferentes, que son los que hacen diferente, obviamente hacen polimórfico, es decir, tienen muchas formas, ¿no?, polimórficos. A los MHC, esos aminoácidos distintos se acumulan en el surco de unión a los péptidos. Y aquí tenemos lo mismo, el gráfico de variabilidad, que quiere decir qué porcentaje de aminoácidos son diferentes o pueden ser diferentes en una posición determinada. Por ejemplo, la posición aquí, pues qué sé yo, la 45. ¿Cuántos de los aminoácidos que hay
pueden ser distintos y vemos que hay posiciones que prácticamente solo puede haber un aminoácido, son posiciones que son necesarias para mantener la estructura posiblemente en alfa hélice o en hoja beta plegada, pero hay otras posiciones que no son necesarias para mantener esa estructura, que en cambio son las que participan en la interacción con los péptidos, y aquí tenemos una mucha mayor variabilidad. En este caso es la de la clase 1. En este caso tenemos la variabilidad de la cadena beta 1, el del dominio beta 1, veis que este es el que se une al péptido, el dominio beta 2 sería un dominio inmunoglobulina, y vemos que la variabilidad entre distintas personas, pues obviamente, o incluso entre el mismo individuo, los mismos genes, bueno, pues la variabilidad podemos tener que se ve acumulada en la zona beta 1, en el dominio beta 1, que es el dominio que participa junto con el mismo dominio de la cadena alfa en la unión del péptido. Por supuesto, la cadena alfa tendrá también variabilidad aquí, pero recordemos que la cadena alfa era mucho menos polimórfica que la cadena beta. Por tanto, va a tener mucho menos aminoácidos diferentes. Es la cadena beta la que sí que ha ido acumulando esta variabilidad a lo largo de la evolución. Entonces, cada uno de estos genes puede diferenciar o puede diferir hasta en 20 aminoácidos, es decir, los genes secuenciarán proteínas que pueden diferir hasta en 20 aminoácidos en los surcos de unión al péptido. Y eso evidentemente quiere decir que el conjunto de los residuos de anclaje del péptido, lo que se llama el motivo de secuencia, pues ese motivo de secuencia puede ser muy diferente entre unos péptidos y otros. Y esto es lo que volvemos a ver aquí. Aquí tendríamos la unión de un péptido de la albúmina a la superficie del MHC, de un MHC de ratón, que sería la clase KB, tendría una variante polimórfica que le han llamado KB, y esta en cambio es otra variante polimórfica que le han llamado KD. Bueno, pues en este caso tenemos un péptido del virus de la gripe, que es el virus de la influenza en inglés. Bueno, el virus de la gripe se pegará en este caso a la KD, en este caso es un péptido de la albúmina, y vemos aquí que tenemos una serie de residuos de anclaje que tienen propiedades parecidas en los aminoácidos que forman parte de estas posiciones, están aquí en estas posiciones. Por ejemplo, en el caso de la última posición, el P8, esto es una leucina o una isoleucina, la L es la leucina, la I es la isoleucina, en la P5 es una fenilalanina o una tirosina. Estos son aminoácidos aromáticos. Aquí parece que hay un poco más de variación, puede haber un poquito más de variación, pero en general son aminoácidos bastante, digamos, hidrófobos, ¿no? Y en cambio, en el caso de la molécula MSC KD, que tenemos el péptido de la gripe, pues también hay posiciones que son invariantes. Aquí tenemos una tirosina completamente invariante en todos los péptidos que son capaces de unir. Aquí tenemos aminoácidos hidrófobos. Y en cambio, entre los aminoácidos que son más o menos invariantes, que están indicados en blanco, tanto aquí como aquí podemos tener una gran variabilidad de aminoácidos en donde ya no se, digamos, mantienen las propiedades químicas correspondientes a cada aminoácido o a un conjunto de aminoácidos que deberían tener esas mismas propiedades químicas para permitir la unión. En este caso ya las propiedades químicas pueden diferenciarse y podemos tener aminoácidos hidrófobos o aminoácidos cargados negativamente, por ejemplo, ¿no? Aminoácidos grandes, pequeños, aminoácidos no cargados, en fin, una mayor variedad. Bueno, una vez que los péptidos se han unido al MHC, lo que está bastante claro es que las células T reconocen solo a péptidos unidos al MHC, pero no a todos los MHC, solo a los MHC contra los cuales las células T han sido educadas, que son los MHC, obviamente, de la persona o del animal que ha generado estas células T. Entonces, estas células T, cuando se desarrollan, y lo veremos esto en el tema 7, son educadas a reconocer péptidos propios de manera débil con el MHC, obviamente, propio, que está en el timo. Esto genera un repertorio de receptores del cual nos hemos asegurado que es capaz de reconocer péptidos en el MHC, es decir, que funcionan para reconocer estos péptidos, con la idea de que, puesto que reconocen los propios de manera débil, probablemente algún péptido extraño
sea reconocido por algún linfocito T de los que se han ido generando de manera fuerte. Ese linfocito T que lo reconoce ahora de manera fuerte es el que va a recibir señales de reproducción y va a montar una respuesta inmune contra este péptido. Entonces aquí tenemos simplemente que normalmente una célula T reconoce el conjunto de la superficie establecida entre el MHC y el péptido. Si cambiamos el MHC, normalmente una célula T, y digo normalmente pero hay excepciones, una célula T no podrá reconocer el complejo MHC péptido por la célula presentadora de antígenos. Y lo mismo, si cambiamos el péptido, aunque esté unido al mismo MHC, en este caso es el A, el está aquí en amarillo, un péptido distinto, el péptido Y, distinto del X, no va a ser reconocido por el receptor de las células T, el mismo receptor. Una célula T, obviamente, que tiene este receptor. Y tampoco va a ser reconocido el mismo péptido X que está presentado por un MHC de tipo B. Esto sería lo normal cuando una célula T, es decir, una de cada uno de nosotros, por ejemplo, si se aislara una célula T y la pusiéramos en presencia de una célula presentadora de antígenos que expresa ese MHC, la célula T reconocería péptidos, algún péptido presentado por los propios MHC de la persona de donde ha sido aislada la célula T. Pero no los va a reconocer, no se va a activar por ni incluso ni el mismo péptido presentado por MHC de un tipo distinto, es decir, de una persona diferente o de un animal diferente. Sin embargo, esto que sucede, digamos, entre células individuales y células presentadoras de antígeno con MHC diferente, hay que llevarlo al contexto de toda la población de células T. Es decir, cuando trasplantamos un órgano de una persona a otra, por ejemplo, la persona que ha donado el órgano tiene los MHC que son suyos, obviamente, y que son normalmente diferentes de los de la persona que recibe el órgano. Entonces, normalmente, puesto que esos MHC no son iguales y la célula T solo reconocería, es decir, las células T del receptor del órgano, solo reconocerían péptidos presentados por sus MHC, resulta que el órgano que presenta péptidos en MHC, que no es el de la persona que lo ha recibido, pues las células T no deberían reaccionar contra ese péptido, esos péptidos, y no deberían activarse. ¿De acuerdo? Sin embargo, como en este caso tenemos que no hemos aislado una célula T solo, sino que tenemos todo el repertorio de células T que están en el organismo, podría pasar que algún MHC de clase 2 extraño presentara un péptido a alguna de nuestras células T que pudiera reaccionar fuertemente contra él, incluso cuando no está presentado por el MHC nuestro, que sería el propio de aquí, ¿de acuerdo? Es decir, podría pasar que alguna célula T reconociera un péptido similar a uno de los nuestros, o incluso igual, presentado por un MHC de clase 2 diferente. Y también podría pasar que alguna célula T reconociera el MHC de clase 2 extraño, aunque no fuera capaz de unirse al péptido, o se uniera a ese péptido muy débilmente. Es decir, que como vamos a tener nuestras células T, los miles de millones de células T de una persona que ha recibido un órgano, van a mirar, van a escanear, si queréis, los MHC que están presentes en ese órgano, y hay miles de millones de células T que han sido educadas para solo detectar MHC unido a péptidos, pues es posible que alguna reconozca efectivamente un MHC unido a un péptido, aunque no sea el nuestro. Y esa célula T se puede activar y podrá entonces generar una respuesta de rechazo contra el trasplante. Y ese es el tipo de problemas que efectivamente se requiere que sean resueltos cuando hay un rechazo al trasplante. Bueno, para terminar con este tema, vamos a mencionar solamente que existen microorganismos que han utilizado la capacidad de las células T de activarse en respuesta a un MHC con un péptido
para generar lo que se llaman superantígenos, que sirven como de puente entre el receptor de la célula T y un MHC cualquiera con un péptido prácticamente cualquiera, que va a producir entonces esta unión y va a hacer que la célula T se active. Estos se llaman superantígenos porque van a activar a una enorme cantidad de células T, es decir, no se va a activar solo una célula T que reconoce a un péptido concreto, se van a activar pues prácticamente todas las células T que reconozcan en este caso al superantígeno que sirve de puente, ¿no? En el caso de los antígenos virales también funcionan parecido a los bacterianos. ¿De acuerdo? Entonces, tanto virus como bacterias son capaces de generar, algunos, son capaces de generar superantígenos que van a activar una gran cantidad de células T. ¿Qué sucede entonces? Que las células T se activan, que se produce una división clonal, que se produce una cantidad de citocinas tremenda, una reacción inflamatoria tremenda y se agota al sistema inmune. El sistema inmune se agota de manera no específica, porque no se activan células T que reconozcan el péptido del virus o los péptidos de la bacteria. Se activan células T en general. Se liberan citocinas en general y se produce, por tanto, un agotamiento de la respuesta inmune. Este agotamiento de la respuesta inmune, por, digamos, hiperaceleración de la misma, pues lo que consigue es que el microorganismo se encuentre al final en un entorno inmunodeprimido que le produce una ventaja, le confiere una ventaja para reproducirse, pues obviamente con más tranquilidad, puesto que las células del sistema inmune están en un estado lejos del estado óptimo. Y con esto damos por terminado el tema 5. Nos aguarda el tema 6 sobre la traducción de señales, que es sumamente interesante.